¿Por qué no se está impulsando a que las personas construyan ellos mismos? ¿Por qué no estamos haciendo un plan de mejoramiento de viviendas? Si, por ejemplo, como mi amigo el urbanista decía la otra vez, si la casa es tan fea, ¿por qué tiene que llegar una, fea entre comillas, por qué tiene que llegar una constructora a decir, a comprar, no sé, una manzana completa y poner un edificio de 16 pisos? ¿Por qué no puede llegar el Estado, que debería beneficiar a los ciudadanos, no solamente a las grandes empresas, a decir, mire, usted que lleva viviendo acá tanto tiempo le vamos a dar, y esto es un modelo que existe en otros países, un subsidio de mejoramiento de vivienda. Haga un edificio de tantos pisos, porque se supone que la idea es densificar. Exactamente como tú dices, ¿por qué no lo puede hacer una persona de manera independiente? ¿Por qué no lo puede hacer una porque comunidad? no ¿Por la qué no puede brindamos haber? de medios. Exacto, ¿por qué no puede haber iniciativas comunitarias que logren estos propósitos que ellos ponen? Y es claramente ¿por qué? Porque no hay una gran constructora que se está No beneficiando, sino les que va a son las generar personas. dinero, no les va a Exacto. generar Entonces, una sí, sí, ganancia. sí. Entonces ahí es donde está el tema de la ideología. Porque para ellos el éxito se mide es a través de números, a través de cifras, a través de cuánta capital se generó, cuántas estas cosas, en vez de cuánto mejoró la vida de la persona que estaba ahí. Listo, Jonathan, graba video, graba cámara. Toma tres. Bienvenidas y bienvenidos todos a un episodio más sobre esta serie de 8 video podcasts del proyecto Transmedia Relatos Unidos. Aquí hablamos sobre la unidad más pequeña de las ciudades, los barrios, sobre sus dinámicas, sus transformaciones, la comunidad y el territorio. El día de hoy nos acompaña Diego Páez, bienvenido. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Para empezar, quisiera preguntarte a qué te dedicas. Bueno, yo soy comunicador social, estoy trabajando formalmente en análisis audiovisual, pero además de eso tengo un proyecto en el que hago videos sobre la ciudad, sobre los entornos urbanos, sobre cómo construimos ciudad. Eventualmente me gustaría dedicarme como a eso de manera profesional y pues estoy encaminado como hacia ese lado. Ok, recuerdo que cuando empezamos a hablar para este espacio, uno de los componentes muy importantes alrededor de hablar de la ciudad eran las comunidades y los territorios. Y dentro de eso hablábamos sobre las comunidades que llevan mucho tiempo o décadas habitando un lugar y construyendo rutinas y formas propias de vivir en comunidad y que eso pues constituía o no un territorio. Entonces quisiera también preguntarte qué piensas alrededor de eso, qué constituye un territorio o solo lo es cuando alguien desde afuera decide reconocerlo. ¿Qué piensas alrededor de eso? Sí, es una pregunta muy interesante, sobre todo en un entorno como en Bogotá, que pues grandísima parte de la ciudad pues no fue planeada, sino que son personas que llegaron de manera, digámoslo, un poco independiente, simplemente a crear sus casas. La mayor parte de la ciudad y la gran parte de las personas que viven en la ciudad llegaron fue así, desplazados o migrantes internos. Entonces, digamos que nosotros estamos en una situación un poco particular porque digamos que no se puede excluir a estas personas que simplemente llegaron y que hoy en día llevan viviendo muchísimo tiempo, incluso si llegaron inicialmente de manera clandestina, entre comillas, ¿no? Yo creo que precisamente por este contexto en el que nosotros vivimos, sería como muy bueno pensar en que las comunidades son comunidades y no tienen que llevar viviendo 10, o sea, una cantidad específica de años, sino simplemente unas personas, especialmente las que, pues, digamos, llegaron en un contexto de violencia y cosas así. Yo siento que no es bueno como intentar ponerles etiquetas para determinar su validez. Digamos que hoy en día los contextos son diferentes, pero especialmente en estas personas y comunidades que llegaron en el contexto de la violencia del siglo pasado, creo que no necesitan una etiqueta para ser consideradas válidas porque pues llevan tiempo. No porque lleven tiempo, sino porque son personas que necesitan vivir y que necesitan crear comunidad y que pues lo llevan haciendo. Sí, este proyecto es curioso porque nace justamente de pensarse una comunidad específica que justamente llegó así, o sea, fue una población que empezó a construirse en un terreno que era cercano a Bogotá, de hecho era como una periferia, y pues que con la extensión de la ciudad empezó a posicionarse en el centro, sobre todo de movilidad de la ciudad. Entonces, actualmente hay mucho interés inmobiliario sobre esta zona.
pero hablamos de que la mayor cantidad de las personas que habitan este espacio han sido personas, habitantes y posteriormente una comunidad, se consolidó un territorio que cada uno con los medios que tenía construyó sus casas, construyó sus espacios, construyó su comunidad, conozco al vecino, conozco al tendero, o sea, nos conocemos entre todos, pero pues ahora, producto del crecimiento, entonces estamos como en el ojo de la especulación inmobiliaria, de la necesidad de rentabilizar como este pedazo que es tan apetecido. Entonces me parece curioso cuando mencionas que no debería haber como una certificación de la comunidad para que sea válida, porque es que cuando yo lo pienso, por ejemplo, uno valida otro tipo de comunidades más patrimoniales, históricas, por ejemplo, las comunidades indígenas y afro, que es muy importante poder reconocerlos y poder reconocer su importancia y la importancia que han tenido en el desarrollo social y cultural del país, pero digamos que se les valida por su carácter de ser una comunidad, una minoría. Sin embargo, las comunidades que no tienen como este factor determinante, digamos, como visible, muchas veces no se les considera. Ejemplo, este barrio es como quiénes son. O sea, si desaparece, ¿qué pasa con ese territorio? Y en ese sentido, yo recuerdo que hace como 2 semanas hablábamos con una chica que ella vive en la costa y ella nos hablaba de la vida del barrio Getsemaní en Cartagena y cómo este barrio fue reconocido como patrimonio cultural, posteriormente como patrimonio cultural inmaterial de Colombia. Digamos que por la forma en cómo vivían sus habitantes, ese barrio se denominó así, ya que las prácticas hayan cambiado y que ahora ya ni siquiera habiten probablemente los originales, ¿cómo se dice? Los habitantes originales, es otra conversación, pero a mí me parece muy complejo que para poder hablar de territorio y de comunidad, desde la lupa que yo tengo, muchas veces se necesita justificar la importancia de esa comunidad. O sea, el simple hecho de serlo no es. Debe ser reconocido por otros, tener un impacto patrimonial, tener un impacto histórico, digamos, dentro de la ciudad, que reconozcan, no porque estos barrios no lo tengan por el simple hecho de cómo se han desarrollado, sino que los otros lo puedan reconocer para que no sea tocado, para que sea importante, o sea, que se ha tenido como algo que es tan importante preservar que se considera dentro de esas renovaciones y por ende consideras la comunidad, el territorio y la gente que está allí. Pero si uno no tiene ese nombre, si parece que es un barrio más de tantos barrios populares en Bogotá, Mm. entonces pues es muy difícil porque estamos hablando de gente a la que no le ponemos caras, o sea, podría ser cualquiera. Sí, es una cosa, es compleja y yo creo que en Colombia particularmente yo creo que existe precisamente como este problema o este énfasis como tan grande que se le hace a las comunidades, como tú dices, entre comillas, oficiales. Y yo creo que esa binariedad de como que esto es y esto no es, o sea, esto es y lo que no es, pues no importa, no existe. Creo que genera una otredad muy grande y que yo creo que eso es bastante negativo, no solamente como tú dices en términos de pronto étnicos o comunidades étnicas, sino también en los entornos urbanos, porque sobre todo porque el eje o la manera, la perspectiva en que se determina qué es patrimonio, qué es indígena incluso, qué es todas estas cosas, Que se debe preservar, porque un exacto, poco y es también como qué es se debe me preservar. gusta eso de comunidades como originales, como certificadas, como esto se debe preservar. Lo demás, Exacto, exacto. Y pues creo que eso es lo único que genera esa otredad y es como diferencia entre las personas. Por ejemplo, hablando específicamente de entornos urbanos, existen planes especiales de manejo y protección para el centro histórico, para Teusaquillo, que pretenden como preservar la arquitectura, preservar también el patrimonio inmaterial, que también es supremamente importante, pero el resto que pues, entre comillas, no es considerado oficialmente patrimonio, ¿qué? Porque el patrimonio no solamente se limita a estas visiones particulares y pues desde arriba, digámoslo entre comillas, de lo que es el patrimonio, sino que el patrimonio pues es todo el resto de la ciudad también. Y también existen patrimonios populares y también existen patrimonios familiares y también existen prácticas del patrimonio cultural inmaterial que también deberían ser tomadas en cuenta. Y solamente lo que cabe ahí parece ser preservado y el resto no importa, pues creo que es lo que genera que se estén desarticulando muchísimas comunidades, muchísimos barrios, muchísimas maneras de vida, que pues también sí son lo que nosotros somos, porque es que
creo que ahí está el tema del patrimonio. El patrimonio habla de lo que nosotros somos como bogotanos, como ciudadanos, como seres humanos, y pues pensar que solamente las prácticas culturales que vienen de sectores, digamos, de estratos alto, entre comillas, o de sectores que llevan 400 años, o bueno, ese tipo de cosas, son patrimonio, creo que eso es supremamente excluyente. Y no solamente hablando de barrios populares, sino otro tipo de prácticas culturales como la vida rural en localidades como Nusme, por ejemplo. Muchas, o sea, se está perdiendo eso que es patrimonial, eso que lleva también existiendo siglos y siglos, y también allá se está haciendo presión inmobiliaria. La alcaldía a veces saca, a través del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural o Secretaría de Cultura, sacan videos súper lindos y de campesinos resilientes, dicen así, Sí, que se ven como videos de sí, sí, orgullo, exacto, porque es que el eso es el orgullo, orgullo colombiano, exacto, bogotano, exacto, el de la exacto. ciudad, el del Y, campo, y el... son resilientes y han podido mantener sus prácticas de vida y no sé qué, pero uno ve las prácticas de la Secretaría de Planación o de Renovo o del IDU y todas estas cosas y lo que están haciendo es, están metiendo conjuntos en esos mismos lugares que ellos mismos llaman resilientes. Existen estas contradicciones y existen esas cosas que precisamente son generadas por este énfasis o este sobreénfasis en lo que es certificado y pues creo que eso es un error muy grande porque se desconocen muchísimas prácticas que pues no digo que tengan que ser necesariamente preservadas exactamente porque pues las ciudades siempre evolucionan, digamos que el contexto de un barrio que antes era periferia y hoy es central es normal, existen muchísimas ciudades del mundo y pues creo que es un poco irreal pensar que nos vamos a quedar exactamente igual para siempre, pero creo que el hecho de simplemente denotar el resto de la ciudad que no es, entre comillas, patrimonio, como un barrio más que puede desaparecer si así lo decide el mercado, pues es gravísimo porque pues la vida de las personas se ve afectada y creo que aquí los planes urbanos, las renovaciones urbanas, si es que pues se pueden llamar renovaciones urbanas, muchas veces se hacen es a pesar de las personas que ahí viven y no con ellas. Y eso es lo que genera ese tipo de cosas, porque es que todo se puede hacer a las patadas. ¿Qué hacemos con ese barrio popular? No importa, túmbelo todo y hagamos conjuntos y ya. Bueno, particularmente yo creo que hablar sobre las comunidades implica eso, salirnos de esto que ya llamamos como lo certificado, o sea, es importante verlo, pero aunque no esté certificado, siento que para lo internacional y para lo local se explota mucho la imagen de lo que es el bogotano o lo que es el colombiano o lo que es de cualquier ciudad, ¿sabes? Sí, Como de que hecho, hace poquito en una revista pusieron que Bogotá era la ciudad más auténtica para visitar. Pero pues, ¿qué es lo auténtico? Y sobre todo, ¿cómo pueden estar mostrando orgullo de ser auténticos cuando las comunidades auténticas están siendo desarticuladas a través de los planes urbanos que no tienen en cuenta a las personas y los modos de vida de la claro, mayoría de no las nosotros? están teniendo en cuenta, pero sí las explotan. ¿Cómo Exacto, venderlas? Como esta es la experiencia completa de Bogotá. Así somos, así nos hemos construido, pero no los vamos a tener en cuenta para seguir construyendo la ciudad. O sea, simplemente es una forma casi de aprovecharse de cómo se ha construido la ciudad, vender eso que se ha formado, que es sumamente interesante porque allí es donde sucede el tejido social, la comunidad, las tradiciones, las costumbres, el hecho de que uno pueda eso, hablar de costumbres propias de los barrios de la ciudad desaparece en el momento en el que no nos consideran para estas renovaciones urbanas, pero al mismo tiempo lo explotan para poder hablar sobre los atractivos de la ciudad y no se exacto. busca preservar, simplemente se busca como explotar Explotarlo. y desplazar a la gente, porque es que en el Sí, fondo la gente no importa, importa como poder tener control sobre la ciudad, una ciudad que no fue planificada, que la gente la construyó, que se fue construyendo, pero se puede explotar como esa nostalgia, siento sí, yo, que es una nostalgia como de lo que fue la ciudad, lo que viene siendo, pero lo que vamos destruyendo sin propiamente asumir que lo estamos destruyendo. A mí me parece muy curioso, creo que lo mencionábamos en un episodio, si no, lo vamos a mencionar, y es que cuando estábamos haciendo investigaciones sobre, bueno, qué está ocurriendo particularmente ahorita con las renovaciones urbanas y con Renovo, que es, digamos, la entidad ahorita que está encargada de esto, que en su momento fue ERU y bueno, etcétera. Pues básicamente ahorita este terreno, pero además territorio, que es la diferencia y lo importante de mencionarlo como lo que es un territorio, mencionaba el gerente de Renovo en un video que está allí posteado en YouTube. sí. Él se paraba en la Virgilio Barco a decir que pues la Virgilio Barco es
uno de los mayores atractivos que tiene la ciudad, que es algo de mostrar, o sea, lo que te digo, mostrando y vendiendo la ciudad, pero él lastimosamente dice algo y evidentemente esto tiene que ver porque hay una actuación estratégica que es como ellos le llaman a estas renovaciones que involucra esta zona. Entonces él en ese video dice que lastimosamente las zonas y el terreno que está alrededor está desaprovechado, en desuso, en deterioro. Entonces ahí es donde uno dice es complejo porque ni siquiera estás, o sea, es decir, yo nunca lo he visto a él y no sé si él se ha dado la oportunidad de al menos conocer a las comunidades que hay en estos territorios para poder decir eso, que eso me parece bastante grave, decir que todo esto está en desuso cuando hay gente, cuando hay personas, cuando hay comunidad, que hay deterioro. Cuando yo digo, sí, pues el deterioro de las casas, pero yo veo que cada quien como puede mantiene su vivienda que además es propia, ¿no? O sea, esto no se lo regaló nadie a las comunidades, a los habitantes, a los vecinos, mucho menos considera quién vive ahí. O sea, para él son cifras, según lo entiendo yo, no hay personas con cara, con nombres, con historias. Y entonces ahí es donde yo digo, es complejo porque si tal vez fuéramos comunidades certificadas, que tuviéramos como una mayor visibilidad, tal vez no sería tan fácil hablar de nosotros de esa forma, pero como no ocurre y como solamente somos una cifra inmobiliaria, entonces pues lo que yo veo es que se dan la licencia de hablar así de personas, que me parece además quita la dignidad absolutamente. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay un tema con las comunidades y con la certificación de las comunidades que es muy complejo pensárselo como, ¿cómo nos validamos? Es un poco como yo lo he venido pensando y es, ¿cómo hago para que mi barrio pase a ser validado como una comunidad para que nos traten dignamente? Es decir, puede y comprendo que la ciudad debe cambiar, ya ahí habría que hacer un estudio sobre la densidad y qué tanto se necesita que cambie, pero considerando que es un hecho, que tiene que cambiar y en esta zona, sin considerar que lo necesitan, es por lo que es rentable, por el rédito que les deja, suponiendo que deba ser en esta zona, lo mínimo que yo diría es, ok, deberían tratarnos como personas, no como cifras, y en ese sentido es donde uno se pone a pensar qué difícil porque yo no tengo tampoco cómo probar que mi comunidad debe ser certificada, debe ser como considerada para que no entre en estos procesos en donde uno casi que deba exigir que por favor se informe, que uno tenga un trato digno, unas negociaciones dignas. Ya hablando de patrimonio, un patrimonio propio, muchas veces familiar, muchas veces de herencia, que no es tan fácil conseguir, o sea, que no se le regala a nadie y que por ende, como todos los asentamientos que hubieron acá, se construyó esta comunidad y este tejido social. Entonces, ahí es donde a mí me surge la pregunta y quisiera también preguntarte qué piensas sobre en qué momento estas expansiones urbanas, digamos necesarias, se convierten en desplazamiento y quién traza esa línea. O sea, ¿cómo podemos medir eso? Que no es simplemente un aquí se necesita, sino estamos desplazando una comunidad de un territorio. Eso es una cosa muy interesante porque creo que esto es un síndrome del que sufren los arquitectos y los urbanistas al momento de hablar la ciudad, y es que a veces les falta un poco en el departamento de comunicación, porque es que a veces al trabajar tanto con números y con cifras y con modelos y con renders y con no sé qué, uno pierde la perspectiva de que son seres humanos. Sí, la De que perspectiva cuando, humana, como exacto, de no de que estamos hablando cuando, de una y eso, casa solamente. exacto, como no es una casa, es una persona, es una familia, Es una es historia, una es vida, es todo esto. Y pues yo creo que eso es una cosa que lastimosamente pasa muchísimo. O bueno, estas personas tienden a ver como solamente números. Por ejemplo, yo estaba una vez hablando con un arquitecto que le encanta el metro elevado. Yo no necesariamente lo odio, pero tampoco lo vamos ni pero lejos. tienes diferencias con el Sí, metro elevado. ajá. Y pues él decía, no, pues, bueno, yo le dije, yo tengo una persona cercana a mí que vive relativamente cerca del metro y pues son cosas que le pueden afectar la vida completamente y que pues no se sabe qué va a pasar porque también existe especulación inmobiliaria alrededor del metro, etcétera. Y él me decía, no, pero ¿de qué tienen que preocuparse esas personas? Si es que antes deberían estar felices porque sus casas horribles van a ser reemplazadas por edificios de 16 pisos y eso es progreso. Yo digo, hermano, es la casa de una persona.
que llegó con sueños, con esperanzas y que la construyó y que se demoró mucho tiempo y que le costó muchísimo trabajo, incluso si es una casa autoconstruida, Incluso eso es horrible, o sea, es incluso horrible. si sí, ¿Quién, sí, quién sí es te horrible, da a exacto, ti el exacto. derecho de mencionar como, es que es horrible, es como, Y creo que ese es el problema cuando se habla de renovación urbana, que es que a veces se pierde la perspectiva de que somos seres humanos, las personas que viven en estos espacios y que viven en estos barrios que ellos se muy campantemente tratan de feos o de horribles o de reemplazables. Y pues digamos que sí es cierto que existe una inherente necesidad de las ciudades de cambiar, de modernizarse, etcétera, etcétera. Igual uno tiene que tener esa perspectiva de ser humano. Y sobre todo cuando se habla de personas. Y yo puedo estar de acuerdo con que, por ejemplo, en las inmediaciones de la Virgilio Barco, no necesariamente los barrios, pero sí, digamos, otros terrenos como el centro de alto rendimiento está subutilizado, se puede decir. Sobre todo cuando hay una persona que trabaja para una entidad del gobierno distrital, pues yo estoy trabajando para las personas, ¿sí? Y pues las personas que viven en las comunidades y en los barrios que están al ladito de la Virgilio Barco, pues son personas que también yo estoy trabajando para ellos. Al momento de que se pierde esa perspectiva de que estas personas no solamente son habitantes de la ciudad, son válidas las comunidades, son válidas el tejido social y el tejido urbano que se ha formado a través de los años, independientemente de si es patrimonio o no, independientemente de si vamos a ponerle una etiqueta de preservación integral para que no se toque ni un solo ladrillo de las casas, independientemente de si se hace o no, o si se piensa que se tiene que renovar, pues igual tiene que hacerse es con las personas, porque muchas veces este tipo de planes se hacen es pensando siempre en el capital económico que pueda llegar. Entonces se desarticulan estas sociedades y pues en vez de hacerlo con las personas y en vez de crecer de una manera natural, la ciudad crece de una manera artificial. Y ahí está el tema de la línea de con qué tanto nos expandimos y qué tanto mantenemos. Porque pues una ciudad siempre tiene que ser cosmopolita. Y sobre todo bueno, una ciudad, una gran ciudad siempre quiere ser cosmopolita, mejor dicho. O sea, uno siempre piensa en las grandes ciudades como estos lugares de oportunidad donde la gente llega y se muda y donde la gente quiere buscar un mejor futuro y con poblaciones constantemente fluctuantes. Y eso es normal y eso creo que es inevitable. Y pues lo mejor para que estas personas que llegan aquí a buscando mejores oportunidades, etcétera, etcétera, lo mejor que se puede hacer en términos de ciudad es ofrecer soluciones de vivienda en lugares centrales, que pues este lugar lo es. Pero precisamente no puede ser a pesar de las personas, porque lo único que se hace es generar procesos de gentrificación que acaban lo que ellos tanto les encanta presumir a veces, ¿no? pero yo me pregunto, ¿para quién? Porque yo comprendo que sea necesario y yo comprendo que obviamente las zonas más centrales o las zonas que tengan algún tipo de centralidad, bien sea el centro histórico por el atractivo turístico, el centro de movilidad, el centro internacional, de negocios, todos los tipos de centros tienen un atractivo para algún sector de la población, para habitantes, para turistas, o sea, ya depende, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿para quién? Es que cuando vienen a hacer renovaciones no te están incluyendo propiamente dentro de los proyectos. O sea, mm, retomemos el metro, ¿sí? Porque me parece un gran caso de estudio y es simplemente encender noticias y ver casos, porque los entrevistan de personas que dicen como no, yo no vendí o nadie vino a ofrecerme nada, empezaron a levantar y mi casa se agrietó. Y Mm, entonces, ¿ahí qué pasa? Sí, tal vez es muy fácil para algunos decir, no, es que eso se va a comprar después y yo lo veo como una presión, o sea, ponerse a construir sin considerar los impactos que va a tener en las viviendas alrededor es para mí una forma de presión de, es mejor que venda, es que mire, su casa ya se agrietó, es mejor que venda. mm, Y muchas veces a precio de huevo, o sea, esa es la verdad. sí, Entonces, cambia el estilo de vida de esas personas que ya tenían su vida construida alrededor de ese espacio, pero no solo eso, sino que muchas veces no es justo. Es que hay un tema que no es secreto para nadie y es que si yo tengo una casa de 2, 3 pisos, pero van a levantar un edificio de 30, de 25, nada más de 10, pues la rentabilidad que eso les va a generar puede ser hasta 4 veces más que por lo que te compraron. claro. Entonces, me parece a mí complejo comprender que aunque sea necesario, los habitantes originales de esos lugares no tienen la posibilidad muchas veces económica porque tienen muchas trabas, por más que te digan, pero es que usted puede participar del proyecto. No es fácil, o sea, por ejemplo, el hecho de que uno viva en una casa, se estratifique además la zona cuando se levanta un edificio, pero además ahora sea la administración, pero además gente que, por ejemplo, vive de arriendos, pasa a tener solo un apartamento porque tenemos conocimiento que a veces es lo único que se ofrece si usted decide mantenerse en el proyecto,
O sea, el costo de vida aumenta y básicamente es un poco lo que te están diciendo es, pues si no tienes el capital para vivir en este sector, que ahora nosotros decidimos que aunque ha sido tuyo Mm, por generaciones, ahora queremos que ya no lo sea porque queremos rentabilizarlo, entonces ya no puedes vivir acá. Y puede que no sea con una carta que te llegue como, oye, por estas razones no puedes estar acá, pero todo el panorama te lleva a pensar que ya no mereces estar en ese espacio. sí, Entonces, a veces yo lo que percibo, lo que puedo intuir, o sea, como lo que llamaría uno leer entre líneas, sí. llamémoslo leer entre acciones, y es como decirle a esas personas, a esa comunidad, tú ya no puedes pertenecer acá, porque yo tomé la decisión, pero no necesariamente hay nada que diga genuinamente que debe ser así, porque además eso no existe. Entonces, creo que se vuelve muy complejo, sobre todo porque yo pienso que en una decisión, o me pregunto, te voy a preguntar más bien, y es, ¿qué pesa más en una decisión de transformación urbana? Porque aquí estamos hablando de el título de propiedad, estamos hablando que si no existieran estas renovaciones, uno tiene un título de propiedad si eres propietario de una casa, el tiempo que la comunidad lleva habitando un lugar o el retorno económico que ese suelo puede generar. Y también qué dice eso de cómo entendemos el desarrollo. Sí, Porque yo creo sí. que sí, porque es que es muy importante hablar del desarrollo, del progreso, porque es que esa es la palabra, Es que esa es la sí, gran palabra. Pero en esos tres factores, ¿qué pesa más? El título de propiedad de, no, venga, es mío. El desarrollo, el suelo, lo que puede ser más rentable, o venga, llevamos acá toda una vida. yo creo que tiene mucho que ver con los mal llamados técnicos, que muchas veces hacen pensar que sus ideologías son completamente neutras o que sus decisiones son completamente neutras, pero yo creo que todo tiene que ver con la ideología precisamente de las personas que están tomando las decisiones por encima de nosotros. Porque esa pregunta que me haces es supremamente valiosa. ¿Qué es lo que debería pesar más al momento de hacer una renovación urbana? Que pues como digo, son inevitables y no solamente eso, sino que son también a veces necesarias. O sea, no nos podemos quedar con las mismas casas del resto de la humanidad, del resto de la historia. Pero después llegan estas personas a decir es que el progreso, es que tenemos que desarrollarnos, es que tenemos que aumentar, no sé, rentabilidades. Y pues mirando cómo se mide el éxito de un plan urbano es como uno se da cuenta de la ideología de las personas que están tomando las decisiones. Porque cuando llega una constructora o unos inversionistas que quieren obviamente maximizar la rentabilidad, eso es lo más importante y ese es el índice del éxito, pues uno se da cuenta de que estas decisiones que están tomando no es que sean técnicas y objetivas, sino que obedecen a una ideología en la que La plata, importa es exacto, la plata. la rentabilización, sí, de una O sea, manera la plata es lo que más importa. sí, Y pues eso usualmente, si no es por decir la mayoría, grandísima mayoría de las veces, va a pasar por encima de las personas que menos tienen la capacidad económica para competir. Nunca va a tener una familia, por mucho que lleve 1000 años viviendo en el mismo terreno y que haya construido su casa y que tenga un título de propiedad, nunca va a tener el mismo poder que una constructora que tiene casi que dinero infinito para poder presionar y poderlo sacar. Y siempre eso, si se hacen de la manera como se llevan haciendo ahorita, van a tener repercusiones no solamente negativas para las personas que viven, sino para incluso las economías locales y la manera en cómo la gente vive. Porque claro, si llega una constructora a una persona que tiene una casa, ejemplo, y en esa casa, por ejemplo, aquí yo he visto que operan muchísimos negocios y esto también es el caso de la mayoría de los barrios populares, que la gente sale a hacer su vida, su trabajo, sus cosas. Por ejemplo, aquí vi una casa que tenía una carpintería en el primer piso. Entonces, esta persona construyó su casa y puso su negocio, la carpintería. Y a través de la carpintería es que yo me gano mi vida, es mi arte, lo que yo he hecho durante no sé cuánto tiempo. Y después llega una constructora y me dice, véndame su casa, también como dices tú, a un precio bastante menor del que ellos van a obtener por la construcción de no sé cuántos mil apartamentos y pues van a meter a esta persona en un apartamento donde no va a poder meter su negocio, donde ningún otro negocio va a poder florecer porque pues aquí las reglas de zonificación son extremadamente estrictas cuando se trata de negocios en conjuntos residenciales y hasta ponen multas cuando una persona quiere rentabilizar su propia vida y su propio arte. Y los únicos locales comerciales que van a empezar a rentar son de grandes cadenas, como ahorita aquí al lado, en el edificio súper grande que pusieron, terminaron de poner un de uno. Y pero antes no pues, había. pero antes no O había, sea, exacto. antes Entonces, no pusieron nunca nada. desplazan a las personas que llevan, que contribuyen a economías locales, que se ganan la vida de maneras diferentes, alternativas pues como hay ahorita, es decir, no trabajan para grandes corporaciones ni para nada de eso, sino que son sus propios jefes, tienen un negocio para meter
los grandes negocios, las grandes cadenas, y pues eventualmente es básicamente dictaminar cómo deben vivir las personas. Y pues creo ¿Y que, quiénes? exacto, Es que creo cómo que es viven y quiénes viven. importante De hecho, sí, mencionar quiénes, sí, porque porque es que si al yo no lo momento puedo de... pagar, tú me estás diciendo, y Exacto, tú exacto. no Y puedes. sobre todo, y no solamente eso, el tema de pagarlo, porque que también es una cosa muy importante, sino también el hecho del cambio tan drástico que están obligando a las personas. Yo llevo 40 años viviendo en el mismo barrio, llevo teniendo la misma dinámica, trabajo en lo que llevo trabajando 40 años, lo del ejemplo de la carpintería, y de repente llegan y me dicen, tranquilo, esto es por un bien mayor, vamos a desarrollar, es el progreso. Ahora le vamos a poner una torre de no sé cuántos mil apartamentos de 30 metros cuadrados, si uno tiene suerte, donde no va a poder ejercer su oficio como lo ha ejercido durante tanto tiempo, donde ahora las cosas van a ser más caras, donde los dueños de los negocios van a ser pues, los dueños de las grandes cadenas, porque ya no voy a poder hacer mercado en la tienda de la esquina, sino me va a tocar en el de uno, que pues eso tiene también sus propias dinámicas, pero entonces ahí es donde uno ve la ideología y qué tan ideologizado está la manera de hacer ciudad acá en Bogotá, que siempre va a priorizar a los grandes capitales, pero el resto de la ciudad va a perder, porque es que cuando se monopoliza el tipo de negocios que existen, solamente grandes cadenas, y cuando se eliminan esas dinámicas de barrio, que la mayoría de los barrios tienen una economía muy dinámica. El señor puede poner su carpintería, al lado hay una remontadora, al lado hay una floristería del señor, una tienda de mascotas, restaurantes que salen nuevos. O sea, por pura, digamos, la naturaleza humana, que siempre van a salir nuevas cosas y cosas que sirven a su propia comunidad. Se está dictaminando cómo vive la gente y qué gente puede vivir ahí. Se está obligando a la gente No, y a qué adoptar dinámicas pueden tener exacto, también en un método comunidad. de vida. Y eso hace que la ciudad pierda. Porque es que estamos dejando de dinamizar los barrios, estamos dejando de ofrecer servicios a las personas y opciones para hacer lo que quieran, comprar, poner un negocio, no sé qué. Entonces, si todos perdemos menos los grandes capitales, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa es la manera como se construye ciudad. Solamente los grandes capitales de las grandes constructoras pueden ganar, el resto tenemos que perder. Porque entonces, incluso si yo soy dueño de esta casa y me la compran y digo, listo, ¿sabe qué? No me importa, métanme en un apartamento, yo quiero simplemente estar tranquilo. Pues Y no me igualmente, quiero ir, y no me porque quiero ir, esa puede ser exacto, una no me opción. No quiero me ir quiero ir del sector, no y me me quiero quiero ir quedar de en el la apartamento, zona. pues igualmente ya no voy a poder participar en las dinámicas que yo participaba antes y ya los negocios que voy a tener no van a estar cerca de mí, porque pues como todo está predictaminado y predicho. Es algo que a mí me parece muy complejo, porque claro, estamos hablando de constructoras Mm, y de personas que tienen sus casas, que tienen sus negocios, sus lotes, porque incluso hay gente que todavía tiene mm, lotes. Y entonces yo digo como, claro, una constructora tiene todo el capital para invertir y hacer triplicar y hacer crecer mucho la plata, el dinero. claro. Pero además viene este otro factor y es que dentro de las renovaciones urbanas, por ejemplo, de renovo público-privado, estamos hablando que se pueden hacer y ejercer muchos más mecanismos de presión para obtener estos predios que si simplemente una constructora viene a negociar, porque diferente sería que una constructora completamente privada llegara a negociar los predios porque quieren hacer aquí un proyecto, porque no, pero cuando hablamos de público-privado y de una renovación que se está planeando desde los que dirigen la ciudad, desde los que se piensa en la ciudad, entonces hay una presión mayor porque aparecen figuras hasta de expropiación que pueden entrar vigentes. Sí. O sea, es como ya tomamos esta decisión y o te acoplas y negocias o lo lamento mucho. Entonces, claro, como esta unión que deja un poco a las personas en cierta desventaja es muy complejo y además, aunque aparecen leyes como la ley de moradores, Sí, no terminan de cumplir como en esta protección de los propietarios. Porque pues en ese sentido, de todas formas, estamos hablando justamente lo que mencionas, de toda la pérdida que hay cultural, prácticas culturales, económicas, de vida, de tejido social, pero además estamos hablando que muchas veces, por ejemplo, cuando hay un sector que está bajo una actuación estratégica, un plan de renovación, entonces ¿cómo se dice? Bloquea, se le bloquea es la palabra, la posibilidad de construir a los propietarios. Aparecen decretos o aparecen eso, les bloquean básicamente la posibilidad de construir, ya no dan licencias, entonces es complejo. Hablamos de que se necesita densificar, de que necesitamos expansión,
de que necesitamos básicamente más casas, más apartamentos para que viva gente, porque la ciudad está creciendo y la gente crece y hay más población, entonces necesitamos dónde meterlos. Un poco eso es lo que le venden a uno. Pero si yo decido con mi terreno hacer crecer la casa, volverlo un edificio de, no sé, 6 pisos, que igual también puede servir para generar más vivienda, yo no lo puedo hacer. Con todo y los sacrificios que eso conlleve, préstamos, hipotecas, eso es un poco problema del propietario o incluso que tenga la plata, pero no lo puede hacer porque aparecen estas figuras de está bloqueado, no se puede Sí, sacar una licencia, porque básicamente los que ya decidieron que eso crece, ya decidieron quién lo hace crecer, o sea, uno básicamente no lo puede hacer. Entonces es complejo pensar cómo el urbanismo, aunque se plantee desde esta forma técnica y neutral, lo piensa técnico y neutral hacia el lado que más le conviene. Porque si fuera técnico y neutral, podríamos hablar de, bueno, pues si usted también tiene la posibilidad, hágalo, que lo importante y lo que necesitamos es poder tener más lugares donde entre más gente, sí. donde viva más gente. Pero no, en ese sentido siento que cambia lo técnico y neutral porque no, tenemos que decidir quiénes pueden hacer que eso ocurra, no todos. Yo creo que eso también va con lo que yo estaba diciendo ahorita de la neutralidad y lo técnico y todo esto, y también con el tema de la sobreplaneación. Y es que cuando se sobreplanifica un lugar, como que todo tiene que ser predispuesto desde antes de construir y todo, y mejor dicho, todo tiene que estar exacto, se pierde muchísimo el factor humano. Y eso son unas cosas muy complejas y muy hartas porque hay un grupo de personas que llevan, digamos, manejando la ciudad básicamente hace como 25 30 años, no sé, que se presentan a sí mismos como técnicos, como que vamos a hacer crecer la ciudad, vamos a desarrollar, sobre todo estas palabras se repiten mucho, progreso y desarrollo, y ellos dicen que actúan de una manera neutral, pero eso es mentira. Eso es mentira y pues uno se da cuenta de cómo y quién se termina beneficiando grandemente. A partir de eso, uno se da cuenta de que nada es neutral. Empezando porque absolutamente todo en la vida es político y es ideologizado. Todo, todo. Y el que diga que no está diciendo mentiras. Entonces, Es que partiendo hasta de... decir que no ya tiene un carácter Exacto, político exacto, e exacto. ideológico. Entonces, partiendo de ese punto, la ideología y los factores de éxito por ciertos planes, todas estas cosas, siempre bajo estos modelos que nos están amparando actualmente y bajo las renovaciones y etcétera, pues uno se da cuenta que siempre los beneficiados, como yo estaba diciendo antes, van a ser las grandes constructoras y los grandes capitales. Y es que todo lleva a lo mismo. Se beneficia a estas grandes personas y se están haciendo planes a pesar de las personas que viven acá. Porque cuando se desarrolla un barrio, las personas que viven en ese barrio, que llevan viviendo, sea 1, 2, 3, 50, 100 años, son los que más pelean? Y uno tiene que hacer esa pregunta, porque es que si le preguntamos ahorita al alcalde o al gerente de Renovo, seguramente van a decir, o incluso a activistas políticos que defienden a estas personas o estos O técnicos, entre comillas, urbanistas o que urbanistas, defienden. sí, dicen, no, es que son gente que se opone al progreso y al desarrollo. Pero, o sea, ¿por qué no hay un punto de reflexión, de mirarme al espejo y decir, ¿por qué estas personas están peleando? Si se supone que estamos trayendo el desarrollo. De Para verdad, ellos, para las exacto, ciudades, que las exacto, ciudades uno pensaría que se construyen para exacto, los para los habitantes, ciudadanos. para los ciudadanos. Entonces, eso que tú dices es una cosa supremamente válida. ¿Por qué no se está impulsando a que las personas construyan ellos mismos? ¿Por qué no estamos haciendo un plan de mejoramiento de viviendas? Si, por ejemplo, como mi amigo el urbanista decía la otra vez, si la casa es tan fea, ¿por qué tiene que llegar una, fea entre comillas, por qué tiene que llegar una constructora a decir, a comprar, no sé, una manzana completa y poner un edificio de 16 pisos? ¿Por qué no puede llegar el Estado, que debería beneficiar a los ciudadanos, no solamente a las grandes empresas, a decir, mire, usted que lleva viviendo acá tanto tiempo le vamos a dar, y esto es un modelo que existe en otros países, un subsidio de mejoramiento de vivienda. Haga un edificio de tantos pisos, porque se supone que la idea es densificar. Exactamente como tú dices, ¿por qué no lo puede hacer una persona de manera independiente? ¿Por qué no lo puede hacer una ¿Por qué comunidad? no ¿Por la qué no puede brindamos haber... de medios? Exacto, ¿por qué no puede haber iniciativas comunitarias que logren estos propósitos que ellos ponen? Y es claramente ¿por qué? Porque no hay una gran constructora que se está No beneficiando, sino les que va a son las generar personas. dinero, no les va a Exacto. generar Entonces, una sí, sí, ganancia. sí. Entonces ahí es donde está el tema de la ideología. Porque para ellos el éxito se mide es a través de números, a través de cifras, a través de cuánta capital se generó, cuántas estas cosas, en vez de cuánto mejoró la vida de la persona que estaba ahí.
¿sí? Y esa es la parte ideológica. Y pues por eso es que no se puede decir que no es ideológico o que son neutrales, porque ellos juran que son neutrales y juran que son técnicos y juran que son objetivos. Pero eso no es cierto. Y eso no solamente se ve en el tema de las renovaciones urbanas, sino en absolutamente toda la ciudad. Por ejemplo, el tema de, ahorita hace poco el alcalde salió a decir que es un éxito Bogotá porque están construyendo la mayor cantidad de apartamentos y la mayor cantidad de unidades de vivienda que se han construido en los últimos, no sé, 20 años. Estamos en el punto que más se construye. Pero ¿cómo se construye? Megaconjuntos que destruyen el tejido urbano, que no promueven la generación de comunidad, que no tienen equipamiento ni comercio cerca y que promueven el uso del carro. Todo eso está y que sobredensifican, que acaban los barrios, que eliminan o que reducen los metros cuadrados de espacio verde por persona, pero no, es un éxito porque lo único que importa es la cifra. O el Transmilenio, las operadores privados prestan un servicio malo, malísimo. Las estaciones son pequeñas, pero supremamente largas, son súper poco accesibles para el peatón, los buses están a veces caídos, casi toda la estación de Transmilenio se accede a través de un puente peatonal, que es lo menos peatonal que existe, pero todo es un éxito y la plata se está yendo es a infraestructura hostil que evita los colados. Entonces, ¿cuál es la medida del éxito? Que haya menos colados. ¿Por qué? Porque eso genera más dinero, no que tanto mejoramos la vida de las personas. Y O el simple hecho eso de es. preguntarse por qué hay colados. Exacto, entonces eso también es ideológico y eso es lo que se ve cuando se formulan esos planes estratégicos y también eso tiene que ver con el hecho de que este mancito se pare aquí a decir estas zonas son muy feas, no sé qué, y deshumanizando a las personas que viven ahí porque todo lo ven es a través de cifras y todo lo ven es a través de qué tanto puede ganar una empresa privada, qué tanto puede ganar estas constructoras. Entonces, ¿Y qué tanto ahí podemos está. ganar nosotros también de Exacto. eso? Entonces, ahí está como la pregunta, ciudad, ¿para quién? Y es ahí donde se ven esas cosas, porque no es cierto que sean neutrales ni objetivos ni nada. Tienen ideología igual que todos nosotros. El problema es que son solapados a veces y no admiten que sus decisiones están amparados es a través de una ideología que pues eso es lo que les permite ver. Yo voy a hacer un paréntesis antes de continuar y es que es curioso, ¿no? Porque bueno, aquí ya entraríamos a hablar de otro tema y eso es como para otro video, pero y es quién decide también que es bonito, que es feo, que es estético, que no es estético, También. porque es curioso que he hablado con varias personas y de hecho recuerdo que hablaba con mi novio en un momento sobre unos apartamentos que se construyeron acá en el barrio y lo arquitectónico. Hablemos simplemente de la arquitectura, de lo que propone desde la arquitectura, desde hablar de, bueno, y esto de verdad es bonito, ¿no? Porque pues básicamente nos están diciendo que estas casas son feas, Mm. que es que sí, yo quise ponerle un amarillo pollito y el otro construyó, no sé, un altillo ahí salido y aparte es verde la casa y sí, pero recuerdo que pues a mi modo de ver, a nivel arquitectónico es feo. O sea, ya que estamos hablando de esos términos, no propone nada desde la arquitectura tampoco que pueda embellecer la ciudad, que un poco es lo que nos vienen diciendo a nosotros. Y pues nosotros hablábamos sobre eso, llegamos a hablar con una vecina simplemente, ella nos lo planteó, ni siquiera se lo preguntamos, dijo, lo que pasa es que para mí eso parecen como bóvedas, eso parecen es como, y nosotros decimos, claro, esa es la palabra. Entonces es curioso porque así como desprestigian la estética, digámoslo así, de los barrios tradicionales, tampoco yo puedo garantizar o decir que sí, evidentemente hay una propuesta arquitectónica en estos nuevos espacios, que uno diga que prioriza eso, zonas verdes, altura, luz, corrientes de viento, porque además entre las torres, entre más altas la corriente de Mm. viento se filtra un montón. O sea, no podría yo asegurar que tampoco se esté planeando de una forma en que las nuevas edificaciones o los edificios tengan un componente de arquitectura que uno pueda llamar, no, sí, es que antes era feo y ahora es bonito. Es que Porque un poco, están aportando a la ciudad. exacto, un No se poco puede eso decir. también es el discurso, ¿no? Pero ese era un paréntesis porque eso sí es para un video más largo, era una opinión que Sí, no. quería dar sobre estos estigmas que aparecen de lo bonito, lo feo, lo no tan Eso, bonito, eso, lo... eso se llama, o lo están llamando, yo lo he escuchado, arquitectura financiera. Y eso, de hecho, creo que sí es otro problema muy grande. Y es que efectivamente la ciudad está llenándose de torres y pues lo lindo feo es subjetivo, perdón, pero son horribles. Torres horribles. Y Sí. pues, ¿Dónde está tu porque se propuesta? sabe, y también esto tiene que ver con lo que yo estoy diciendo ahorita, con la ideología. Porque es que la manera en cómo se construye en estos momentos y sobre todo en grandes partes, fuera digamos, las zonas con más dinero, las zonas que llaman de renovación urbana,
Ricaurte, por la 13, por Bosa, etcétera, es bastante claro que no se está planteando cómo mejoramos la ciudad. Es muy claro. Y pues digamos que incluso los que están en este barrio, digamos que, a ver, no son tan copiar y pegar, de pronto hay algo ahí. Incluso esos, es bastante claro que el único criterio que se tiene en cuenta al momento de decidir qué se construye y qué no es cómo se maximizan las ganancias. ¿Cuántos apartamentos podemos meter en este espacio? Los que llaman cajitas de fósforos. Y pues tienes toda la razón. Sí, O sea, aparece la pregunta ¿cuál es estética. cuál es el progreso? ¿Cuál es el desarrollo que nos están planteando cuando lo único que están haciendo es meter una torre ahí horrible donde la gente vive apeñuscada, donde se está sobredensificando? Donde lo máximo que uno puede tener de propuesta sobre su espacio es las cortinas, que es Exacto, lo único que se ve exacto. hacia afuera y es como poner cortinas de colores, es lo máximo que uno podría tener de propuesta en esos espacios. Y es feo porque, digamos, en este barrio hay cosas muy hermosas. Yo lo he visto, yo estaba recorriéndolo hacia antes de venir y pues muchas veces se habla aquí de que el ladrillo es el patrimonio de todos los bogotanos, no sé qué, y solamente hablan de las torres del parque o de la Vigilio Barco, o de, bueno, el archivo, no sé, todas De esas Salmona. edificaciones. Ajá, exacto. Pero se olvida que pues el ladrillo también es una parte supremamente importante en el patrimonio de la clase trabajadora y de los que han construido esta ciudad. Y uno sale aquí, pues no solamente aquí en el barrio, sino en otras partes, como no sé, en las ferias, en, En en, Bogotá, en en Bogotá en mucha general, en parte de cualquier Bogotá. barrio popular que lleve mucho tiempo, hay unas casas muy hermosas con un trabajo, en el sur también, en el Claret, en Bravo Páez, bueno, todos esos barrios uno ve unas casas muy hermosas hechas con ladrillo, con un trabajo. Aquí nomasito hay una casa que vi que tenía unas ventanas, como que tenía un marco pintado, o sea, el marco no existía, sino que eran ladrillos puestos de cierta manera pintados de amarillo, y que uno dice, qué cosa tan bonita. Es una persona que de verdad se puso a pensar cómo hago mi casa bonita, no simplemente cómo maximizo la ganancia. Y ese es el problema. Y perdón por extender el paréntesis, pero es una cosa que me parece Es supremamente un gran interesante. paréntesis. Pero bueno, cerrando este gran paréntesis, importante también, porque en el fondo es un tema de identidad y de cómo también dentro de esos individuos aparece un tema de cómo me muestro en la propia comunidad. El simple hecho de uno pintar o no una casa o pintarla de X o Y forma, yo siento que ya constituye una identidad de las personas que allí habitan. Y es muy importante. Y eso no se puede planear. No, Eso no puede estar en actos de estrategia. Eso no puede estar en un papel. y restringirlo a las torres, a los edificios, después no lo puedes hacer. O sea, Exacto. no puedes pintar, es que ni siquiera las puertas, o sea, ni siquiera la puerta del recibidor, no la puedes tampoco pintar nada. O sea, ya es como todos somos iguales, es como una gran mente colmena, todos pensamos igual, todos nos vemos igual, Ujú. todos nos mostramos igual. Pero entonces aquí me surge como una inquietud. Yo recuerdo que cuando estaba más, bueno, no tan pequeña, pero hace un tiempo, estaba como empezando a obsesionarme con Jane Jacobs y con ideas sobre Sí. el urbanismo que a uno le parecen Un clásico como, Jane Jacobs. sí, porque es como, es muy romántico eso de no, los espacios que están, aprovechémoslos, usémoslos de otras formas, además porque, claro, pues ella con todo el movimiento que tuvo en Estados Unidos y todo lo que Mm. logró, entonces uno empieza a decir, ay, qué bonito se siente que haya gente que lo piense desde ahí. Seguramente habrán muchos detractores también que dirán, no, pero Jane Jacobs hizo esto, pero, o sea, creo que Sí. de eso va. Pero más allá de hablar de ella, sí tengo una pregunta para ti y es, justamente varios urbanistas tienen ideas sobre cómo hacer las ciudades más humanas, más justas, más... Sí. Las ciudades son para las personas, para los ciudadanos, para el habitante, para la comunidad. Y en ese sentido también, qué tan viable es aplicarlas en nuestro contexto. Porque claro, si hablamos de Jane Jacobs, estamos hablando de Estados Unidos, Sí. pero qué tan viable es aplicarlas a nuestro contexto y qué hace que lleguen a ciertos territorios y a otros no. Yo creo que las ciudades siempre tienen que ser más humanas, más justas, más todo, independientemente del contexto. Y yo creo que ese es el gran reto actualmente de la planeación urbana en países del tercer mundo como nosotros, como en Colombia, como en Bogotá. Sobre todo en Bogotá, que hay tanta desigualdad espacial. Y yo creo que precisamente es hacia allá donde tenemos que irnos y alejarnos de ese modelo financiero donde lo único que se piensa es maximizar la ganancia. Porque este modelo de los megaconjuntos, de las vainas, es todo menos humano. O sea, es cómo adaptamos este concepto de lo humano, de lo peatonal,
De pronto esta manera de verlo de Jane Jacobs, que habla de los ojos en la calle, de que entre más personas mejor, de que tenemos que preservar nuestras comunidades. Creo que hay varias cosas de Jane Jacobs que de pronto no son tan divertidas y los Cuestionables, por eso te sí, sí, digo, o sí, sea, como no es un total. resultados que a la final terminan siendo un poquito contraproducentes, como el barrio en el que ella tanto peleó porque se preservara por su cualidad humana. Pasó algo parecido con lo de Getsemaní, que la gente se fue. O es carísimo hoy en día, Claro, a pesar de que se hayan mantenido los edificios. Bueno, hay un montón de cosas. Pero el reto actualmente es adaptar estos principios que yo creo que son universales de hacer una ciudad más justa, una ciudad más verde, una ciudad más caminable, una ciudad más humana. Porque pues lastimosamente sí, nosotros hablamos muy bonito de los barrios autoconstruidos, de las personas que llegan a ser su comunidad y todo, y pues eso no se puede perder nunca jamás. Pero pues también estos barrios tienen una carencia muy grande de espacio público, de espacio verde. Muchas veces están metidos en una avenida y pues uno no hay un componente peatonal, uno no puede caminar libremente o de pronto el andén es supremamente pequeño y el reto grande es adaptar estos conceptos a nuestros entornos urbanos. Y por eso es que yo digo que, o sea, a pesar de que hablamos mucho del el orgullo de nuestras comunidades, que pues yo también crecí en un barrio popular, tenemos que adaptar estos conceptos para aplicarlos a nuestra ciudad. Y digamos que se han hecho varias intentos. intentos aquí. Yo me acuerdo en la administración pasada de Claudia López, se hizo un proyecto que se llamaba Barrios Vitales, que incluso salió en muchísimos medios internacionales diciendo que era lo mejor, que no sé qué. Y pues yo estoy de acuerdo, más allá de las diferencias que yo pueda tener con esta persona como administradora, como alcaldesa, son proyectos que nos encaminan hacia allá, hacia una ciudad más justa, hacia una ciudad que uno pueda salir con un poquito más de tranquilidad, ¿no? El problema es cómo se implementan. Por ejemplo, aquí, si uno mira la actuación estratégica 7 de agosto, Campín 7 de agosto, que es la que incluye este barrio, se propone ampliar el espacio verde como demoliendo una manzana entera. Y uno se tiene que preguntar, ¿será que esa es la manera? ¿Será que vamos por ese lado? ¿Será que cuando hablamos de ciudades más humanas, entre comillas, vamos a pasar por encima de alguna otra persona que también es humana? Entonces, es una vaina compleja y yo creo que es una cosa que no se ha hecho aquí de la manera como debería haberse hecho. Yo creo que aquí sufrimos de ese síndrome, como dice la canción, modelos importados que no son la solución. Tenemos es que verlo cómo crecemos a partir de nosotros y de lo que nosotros somos para no cambiar la vida y de una manera impuesta, sino pues que nuestros propios barrios, o sea, no acabar el barrio para hacer algo más humano, sino modificarlo y desarrollar el barrio para que sea más humano. De pronto con cosas estratégicas, urbanismo táctico, o bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Porque es que aquí creo que, creo que en el afán de parecer una ciudad que no, o de ser algo que no somos, como de acabar lo popular, como si lo popular no fuéramos nosotros, se termina llevando a cosas contraproducentes que no terminan en ciudades más humanas, cuando las personas que más predican amplían una calle y demuelen media manzana y dejan ahí el muro pelado, feo, horrible, que se convierte en un atracadero, porque eso pasó en mi barrio, por ejemplo, pues uno dice, ¿esto es más humano? Probablemente no. Entonces creo que ese es el gran reto y creo que sí, 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 tiene que ser más humano todo, tiene que pensarse más en los humanos y toca hacerse, pero de una mejor manera. Para finalizar, quisiera preguntarte, pues esta conversación empezó alrededor de las comunidades, los territorios, y es si puede o si consideras que puede existir una transformación urbana que reconozca el territorio que una comunidad construyó, o esta tensión que hablamos entre crecer y permanecer es algo con lo que siempre habrá que negociar, porque justamente ahorita que me hablas de eso, de bueno, ¿cómo negociamos esta manzana para que más personas puedan disfrutar de ese espacio verde, pero los que ya estaban allí? Pero, o sea, esta tensión puede o no estar. Es como la pregunta que tengo. Me surgió una imagen y es que se usa muchísimas veces, pero es este dilema del tranvía, donde uno va en el tranvía y tienes dos caminos y tienes que escoger Ah, sí, entre uno o tres, y entonces que hay una serie de Good Place que creo que es ah, muy sí, 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 inteligente en hacerlo y entonces lo he visto. le pone rostros a los posibles atropellados, posibles muertos, y claro, ahí verdaderamente te ponen el dilema de ¿y yo qué escojo? O sea, que es en este dilema
tan humano, que es de lo que venimos hablando. Sí. ¿Qué negocio? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Qué hago? O sea, que siempre van a estar en tensión las dos cosas, es Yo creo que sí, yo creo que lastimosamente es algo que siempre, siempre va a existir, a menos que haya un cambio estructural en el modelo económico en el que vivimos, el cual no creo que pase pronto. Nosotros vivimos bajo un modelo del libre mercado, supuestamente, y todas estas cosas, y del capitalismo, que pues yo creo que es inherente este tipo de tensión y este tipo de cosas, porque pues siempre va a existir alguien que quiera comprar, sobre todo cuando hablamos de barrios como este, que pues hoy en día es como un terreno perfecto porque está muy cerca del centro, está muy cerca de parques, de transporte público, de todo, entonces pues claro, hay una potencialidad muy grande de retorno a la inversión. Y pues siempre, siempre va a existir una persona que tiene más plata que uno que le quiere comprar y le quiere, básicamente lo quiere tumbar, ¿no? Ahora, yo creo que la diferencia no está tanto en esas tensiones porque siempre van a existir, siempre va a creer, sino más bien de qué lado van a estar las instituciones que se supone que deberían estar de nuestro lado. Hoy en día es bastante claro de qué lado están. Yo creo que la presión inmobiliaria siempre va a existir, y la diferencia va a ser qué tan grande va a ser esa presión y qué tanta complicidad de la administración distrital van a tener, de qué lado se va a poner la administración distrital, si vamos a proteger los derechos de estas personas que tienen derecho a vivir como ellos quieren vivir, y de pronto plantear diferentes alternativas para el desarrollo de los barrios y la densificación, porque pues, o sea, hay cosas que pues no se pueden quedar estáticas para siempre, o si se van a poner del lado de las grandes constructoras que lo que quieren es arrasar y lo que quieren es coger terreno, sin urbanizar y llenarlo de conjuntos, porque pues eso es básicamente lo que ya van haciendo. Entonces yo creo que la diferencia va a ser de qué lado están, las instituciones distritales. Y en este momento es bastante claro de qué lado están. Ahora toca mirar si en algún punto se van a poner del lado nuestro, de las personas del, normales. como se menciona, eso creo que estuvo o está, aparece mucho en redes y eso espero estar del lado correcto de la historia. Y bueno, Diego, muchísimas gracias por habernos No, acompañado en muchísimas este gracias a ti. espacio. También quisiera que igual esta conversación siga con ustedes. Claramente es muy importante para nosotros saber qué opinan y que nos dejen por favor su opinión en los comentarios. Aquí va a estar apareciendo las redes sociales de Diego y también las redes sociales de nosotros. Por favor, únanse a la conversación, los vamos a estar leyendo y también es muy importante si pueden apoyarnos con un me gusta, compartir. Eso va a hacer que sea posible que sigamos hablando de estos temas y que la conversación llegue a muchos, muchos más lugares. Muchísimas gracias, Diego, nuevamente y esperamos verlos también en el próximo episodio. Gracias. Chao.